Hola chavos, la finalidad del siguiente video es ofrecerles un reforzamiento sobre los temas vistos en la unidad 2 de cálculo diferencial. En este video les voy a explicar un poquito de manera resumida los temas vistos a partir de ejercicios donde yo considero que tuvieron más errores al momento de entregarme sus trabajos, ¿ok? Muy bien, pues vamos a comenzar. El primer tema que nosotros abordamos en esta unidad fue la derivada por definición. En este caso nosotros abordamos la derivada como un cociente de incrementos donde debíamos aplicar el límite. Para ello vimos que era necesario pues determinar o calcular lo que son 4 pasos, ¿ok? Entonces a partir de la derivada nosotros podíamos buscar una aplicación que era encontrar la ecuación de la recta tangente a un punto en una curva, ¿ok? Entonces vamos a checar este ejemplo para recordar un poquito cómo se resuelve. Tenemos como función x cuadrada más 2 y nos piden hallar la recta tangente al punto 1,3 de esta curva. Entonces para ello lo primero que tenemos que hacer es encontrar la derivada de la función que nos están dando, en este caso x cuadrada más 2, ¿sale? Ok, entonces nuestro paso 1 va a ser sustituir x más h en donde ustedes vean la variable x de la función original. Voy a meter este x más h donde yo vea o observe x. Entonces en este caso voy a poner x más h aquí, x más h al cuadrado más 2. Simplemente sustituyo este valor de x más h en la variable x y los demás términos los conservo tal cual se encuentran. Nuestro paso número 2 va a ser una diferencia de la sustitución menos la función original. Observen que acá ya tengo mi sustitución, que fue lo que encontramos en el paso 1, y la función original es x cuadrada más 2. Simplemente vamos a hacer una diferencia, ¿sale? En el paso número 3 debemos hacer un cociente, ¿ok? Todo lo que teníamos en el paso 2 vamos a dividirlo entre h. Observen que acá debo yo simplificar y reducir términos semejantes. Para ello, observen que aquí yo tengo un binomio que está elevado al cuadrado. Puede ser que ustedes se topen con un binomio al cubo y tengan que recurrir al desarrollo de este binomio, ¿ok? Entonces debemos desarrollar cada uno de los binomios de acuerdo a las fórmulas correspondientes. En este caso tenemos un binomio al cuadrado. ¿Cómo lo desarrollamos? Acuérdense que es el cuadrado del primer término más el doble producto del primer término por el segundo término más el segundo término elevado al cuadrado, ¿ok? Entonces aquí tienen ustedes que checar pues qué tipo de binomio van a desarrollar. Una vez desarrollado el binomio, ya puedo seguir reduciendo ya sea mis signos de agrupación y después los términos. En este caso, observen que este menos de acá está afectando a los términos que se encuentran adentro del paréntesis. Tengo que multiplicar este término negativo por cada uno de los términos que se encuentran adentro, aplicando ley de signos, menos por más menos, menos por más menos. Una vez que ya no tengo ningún paréntesis, ningún signo de agrupación, puedo yo reducir los términos semejantes de acuerdo a sus bases y exponentes. En este caso tengo x cuadrada, la puedo reducir con menos x cuadrada, o sea, se eliminan. Más 2 menos 2 me da 0, también se elimina. ¿Qué es lo único que me queda? 2xh más h cuadrada, entre h obviamente. En este caso lo que tenemos que hacer es usar la factorización. Puedo yo utilizar factor común. Observen que el término que se repite en ambos términos es la h, por lo tanto la h sale como factor común. Acuérdense que el factor común es la letra que yo observe en todos los términos de mi polinomio y la voy a sacar o voy a tomar esa letra con su menor exponente, que en este caso pues es el 1, ¿ok? Saco la h entonces y realizo la simplificación correspondiente. 2xh entre h me queda 2x, h cuadrado entre h me queda h. Y ya tenemos un producto en el numerador, el producto de h por 2x más h sobre h. En este caso, como tenemos un producto, puedo yo cancelar términos en el numerador y en el denominador. Veo que puedo cancelar a la h y simplemente nos queda como 2x
más h, ¿ok? Entonces, una vez que ustedes ya hayan desaparecido el denominador, ya podemos aplicar nuestro último paso, es el límite. Límite cuando h tiende a 0 de 2x más h. Observen que donde yo vea h voy a sustituir 0 y únicamente me va a quedar 2x. En este caso, observen que 2x es la derivada de la función original, es decir, 2x es la función derivada, que nos va a permitir calcular la pendiente de la recta tangente, ¿ok? Entonces, después de esto ya vamos a pasarnos al cálculo de la ecuación de la recta. Para esto vamos a seguir estos pasitos. Nuestro primer paso es hallar la pendiente. Entonces, yo voy a tomar la función derivada que tengo aquí, que es 2x, y voy a sustituir en la x el valor de la abscisa de la coordenada que me están dando o de la coordenada x, ¿ok? Que en este caso es 1. Entonces vamos a sustituir en 2x el 1, 2 por 1 me queda 2. La pendiente es igual a 2. ¿Sale? Paso número 2, voy a utilizar mi ecuación que vimos en geometría analítica sobre la fórmula de punto pendiente, que es esta que tenemos acá. Vamos a sustituir nuestros elementos o nuestros datos. Acuérdense que y es de fórmula, y1 es la ordenada o la coordenada y del punto que tenemos, m es la pendiente, x es de fórmula y x1 es la abscisa o la coordenada x del punto. Entonces vamos a ir sustituyendo. Y menos y1. Observen que y1 o la ordenada de este punto es 3. Entonces 3 voy a colocar. La pendiente es 2, x es de fórmula y aquí la abscisa es 1. Tenemos acá la abscisa, ¿ok? Entonces, después de esto reducimos términos, eliminamos acá el paréntesis, realizando la multiplicación de este valor por los términos de adentro. 2 por x, 2x, 2 menos 1 nos queda menos 2. Y en este caso vamos a despejar la y pasando los términos que yo tenga de este lado, del otro lado de la igualdad. Este menos 3 lo pasamos con signo contrario, pasaría como más 3 del otro lado. Y menos 2 más 3 nos queda más 1. Entonces nuestra ecuación o nuestro resultado final a donde queríamos llegar es a la ecuación de la recta tangente en el punto 1,3, ¿ok? Entonces en este caso nuestra ecuación es y igual a 2x más 1. Aquí pueden observar que tienen la gráfica, la parábola, la función de color verde es la función original x cuadrada más 2. Aquí tenemos el punto 1,3 que es sobre el cual trabajamos. Y esta recta de acá es la recta tangente, es decir, que toca a la parábola únicamente en este punto 1,3, cuya ecuación es 2x más 1. Entonces, observen que siguiendo estos 4 pasos, ustedes pueden calcular la derivada a partir de su definición formal. Posteriormente se ven lo que son las reglas de derivación, donde de manera casi automática o algebraica nosotros podemos calcular la derivada, ¿ok? De igual forma, nosotros vimos cuando tenemos funciones raíz, ¿ok? Entonces, no lo estoy abordando en esta parte, pero nada más tengan en cuenta que para simplificar esta función raíz, ustedes tienen que hacer uso del conjugado, ¿ok? Les sugiero ver el video 1 de la unidad 2, donde ahí les explico detalladamente qué pasa cuando tenemos una función raíz. Sin embargo, es un proceso análogo, es lo mismo que hicimos acá, nada más es un paso extra que es hacer uso del conjugado, ¿sale? Por ahí se las encargo, chicos. Muy bien, chicos, vamos a analizar las reglas básicas de derivación de manera resumida, ¿ok? La primera regla es la derivada de una suma o resta de funciones. Recuerden que en este caso lo primero que debemos nosotros realizar es calcular la derivada por separado de cada uno de los términos. Vamos a checar cómo calcular esto. En el primer caso tengo este polinomio de funciones. Lo que yo voy a hacer es calcular la derivada de cada uno de los términos.
Muy bien, en este caso tengo menos 2x a la 4. ¿Cómo voy a calcular su derivada? Acuérdense que el exponente va a bajar como un coeficiente y va a multiplicar al coeficiente que se encuentre y le vamos a restar un 1 al exponente. ¿Qué quiere decir? Voy a tener menos 2 por el 4, me va a quedar menos 8, ¿ok? Y al exponente que yo tenga le resto un 1. 4 menos 1, 3. Entonces voy a tener menos 8x a la 3. Hago lo mismo en el siguiente término, conservando el signo que yo tenga, ¿ok? Tienen que checar muy bien la ley de los signos. En este caso tengo el 2 de exponente, lo voy a bajar. 2 por 10 me queda 20. Y acá al 2 si yo le resto un 1 me queda 1. Acuérdense que el exponente 1 lo omitimos y simplemente dejamos pues la base. En el siguiente caso tenemos menos 6e a la x. Acuérdense que e a la x, su derivada por fórmula es la misma, e a la x, ¿ok? Entonces, este término se queda de manera análoga, ¿ok? No le hacemos nada, simplemente repetimos, derivada de menos 6e a la x es la misma, menos 6e a la x. En el ejemplo 2, tenemos menos 5 seno de x más 2 logaritmo natural de x menos 4. Como veo que hay una suma y resta de funciones, aplicamos la derivada por separado de cada uno de los términos. En este caso tengo menos 5 seno de x. La derivada de seno yo sé que es coseno, multiplicado por este menos 5 me va a quedar menos 5 coseno de x. Derivada del logaritmo natural es 1 sobre x por fórmula. Les sugiero que revisen la fórmula del manual, el formulario del manual, para que ustedes tengan idea de estas fórmulas que les estoy diciendo, ¿ok? Logaritmo natural de x es, la derivada es 1 entre x multiplicado por el 2 que tenemos de coeficiente. Derivada de menos 4, acuérdense que la derivada de cualquier número o constante es 0, o sea, esta se elimina. Entonces, simplemente si yo quiero simplificar, pues multiplico esta fracción por el entero, acuérdense, numerador por numerador y denominador por denominador. En este caso, en los enteros tenemos siempre un 1 como denominador y podemos realizar la multiplicación. 2 por 1 nos queda 2 y el 1 que tenemos abajo de manera imaginaria por la x nos queda x. Y esta sería nuestra derivada. Entonces, nada más hay que tener en cuenta pues las fórmulas básicas de derivación, que las pueden encontrar en su formulario, e ir calculando, si tenemos un polinomio, cada derivada por separado, es decir, la derivada de cada uno de los términos, aplicando obviamente ley de signos donde sea necesario. Nuestra segunda regla de derivación es la derivada de un producto de funciones, ¿ok? Para la derivada de un producto tenemos que aplicar o recordar la fórmula que tenemos en este caso. Derivada de f por la función g más f por la derivada de g. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ir desglosando esta fórmula. Voy a nombrar f y g en primer lugar. F va a ser la función que esté dentro del primer paréntesis y g la que esté en el otro paréntesis. Entonces, es lo que tenemos en este caso. F y g. Nuestro segundo paso va a ser calcular las derivadas de f y de g. En este caso, voy a aplicar la regla que acabo de ver. Acuérdense, derivada de 4x cúbica sería 12x cuadrada, por justificando el uso de la regla anterior. Y más 2, acuérdense, derivada de una constante 0, entonces me quedaría 12x cuadrada nada más. Para g de x, su derivada sería, acuérdense, 2x menos 3. Y en este caso se nos elimina el valor porque la derivada de una constante siempre es 0. Entonces, ya que tengamos nuestros 4 elementos, tenemos f, tenemos g y tenemos f' y g', ya podemos aplicar la fórmula del producto, ¿ok? Entonces, aquí tenemos esta formulita. Sustituimos los valores en cada uno de los elementos. F' es 12x cuadrada, lo tengo acá. G de x, recuerdo que g de x es x cuadrada menos 3x más 1. F de x es 4x cúbica más 2. Y g' de x es 2x menos 3.
Entonces, una vez que yo ya sustituí aquí en la fórmula los elementos correspondientes, nada más hago pues la reducción de términos, ¿ok? Multiplico el 12x cuadrada por todos los elementos que están aquí y hago la multiplicación de estos dos binomios, ¿no? Una vez que ustedes ya tengan de manera lineal, es decir, sin ningún signo de agrupación, puedan reducir los términos realizando las sumas o restas correspondientes y ya tienen su función derivada, ¿ok? Entonces, básicamente, lo importante acá es pues saber cómo poder sustituir en la fórmula de la derivada de un producto. Debemos pues nombrar f y g y buscar sus respectivas derivadas, f' y g'. Derivada de un cociente de funciones. Aquí en el cociente de funciones tenemos un proceso análogo al caso anterior, simplemente que pues tenemos una fórmula un poco distinta, ¿no? Tenemos esta fórmula de acá, f' por g de x menos f de x por g' dividido entre el cuadrado de g de x, ¿ok? Entonces, en este caso, vamos a buscar los mismos elementos que hicimos en la regla anterior. Aquí tenemos un cociente, el numerador lo vamos a nombrar como f de x y el denominador como g de x, ¿ok? Es lo que tengo en este caso. Y posteriormente voy a encontrar sus derivadas, o sea, f' y g'. Como ya vimos en las reglas anteriores, la derivada de f sería 3 y la derivada de g sería 2x, ¿ok? ¿Esto por qué? Acuérdense, estoy utilizando las reglas básicas y la regla de la suma y la resta, ¿ok? Para buscar la derivada de f y la derivada de g. Una vez que ustedes ya tienen estas dos derivadas, nada más vamos a sustituir pues en nuestra formulita inicial. F' ya vi que me dio 3, ¿ok? Lo voy a multiplicar por por g. G es x cuadrada más 4, menos de fórmula, abro un paréntesis, voy a poner f, que es 3x, por g', que es 2x. Entonces vamos a realizar las multiplicaciones, en este caso 3 por x cuadrada, 3 por 4, y en este caso tengo 3x por 2x, tengo 6x cuadrada, menos el signo que antecede esta operación, me quedaría menos 6x cuadrada. De igual forma, una vez que ustedes ya hayan eliminado los signos de agrupación, nada más reducimos términos semejantes y ya tenemos nuestra función derivada. Acuérdense que en este caso, en la parte de abajo debemos colocar g elevada al cuadrado. Acuérdense que g es x cuadrada más 4, simplemente lo expresamos al cuadrado. Si ustedes desean, pueden desarrollar el binomio al cuadrado o dejarlo expresado de esta manera. Ambas son correctas, ¿ok? Entonces, en ambas reglas, tanto en la del producto como en la del cociente, tenemos que buscar 4 elementos principales. f, g, f', que es la derivada de f, g', que es la derivada de g, y posteriormente sustituir en las fórmulas que nos dan ya sea del producto o del cociente. Muy bien, para la regla de la cadena se utiliza cuando tenemos una composición de funciones. Vimos 4 casos de composición, que era función potencia, trigonométrica, exponencial y logaritmo. Pero vamos a ver nada más 2 de estas, que fue donde noté que habían más errores, ¿sale? La función potencia, observen que voy a tener adentro de un paréntesis un polinomio que va a estar elevado a una potencia. ¿Cómo voy a resolver esta parte? Nuestro primer paso va a ser determinar f y determinar g. F va a ser la función original que tengamos, o sea, tal cual todo lo del paréntesis con su exponente. Y la función g va a ser lo que obtengamos adentro del paréntesis nada más, ¿sí? Sin la potencia, solo lo que está adentro del paréntesis. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a hallar f' otra vez y g'. F', observen qué es lo que voy a hacer. Nada más estoy bajando el exponente
como si yo tuviera, por ejemplo, x cúbica, ¿ok? Entonces, bajo el exponente acá, como un 3, y al exponente le voy a restar un 1. Me quedaría 3 menos 1, 2. Observen que la base es la misma que tengo en este caso, no le hice nada, simplemente apliqué esta regla, ¿ok? El 3 lo bajé como coeficiente, perdón, y le resté un 1, que es lo que tengo acá. Y la base la mantuve todo el polinomio. Ahora en g de x, como veo que es un polinomio que no tiene ningún paréntesis ni está elevado a nada, simplemente voy a ir calculando la derivada de cada uno de sus términos, ¿ok? Derivada del primero, tengo un menos 2 de exponente, este menos 2 lo voy a bajar con todo y el signo. Voy a tener menos 2 por 4, menos 8. Este menos 2 menos 1 de fórmula, voy a tener menos 3. Este 3 va a bajar multiplicando, 3 por el menos 10 me va a quedar menos 30, y si le resto un 1 me queda x al cuadrado. Y tengo un coeficiente, un número, la derivada de un número es 0, por lo tanto ya no se coloca, ¿ok? Nuestro siguiente paso va a ser aplicar esta fórmula. Observen, me dice que voy a hacer un producto de f', o sea, todo lo que tengo acá, multiplicado por g', por lo que tengo en la parte de abajo. Entonces, simplemente lo expresamos. Y esta es f' por g'. Y hasta ahí lo dejamos. Claro que lo podemos simplificar multiplicando este 3 por todo esto de acá, pero ya depende de cada uno si queremos simplificar o dejarlo expresado de esa manera, ¿ok? Muy bien, pasamos a la función logaritmo natural. La función logaritmo natural, ¿cuándo voy a utilizar regla de la cadena? Cuando adentro no tenga nada más logaritmo natural de x, sino tenga un polinomio que sea diferente de x. Yo veo un polinomio distinto de x, voy a usar regla de la cadena. Hago el mismo procedimiento que en el caso anterior. Simplemente voy a identificar primero f y después g, ¿ok? F va a ser nuestra función original y g va a ser lo que se encuentra adentro de nuestro paréntesis. Lo tenemos en este caso, ¿sale? Después vamos a localizar f' y g'. En este caso, acuérdense que el logaritmo natural, su derivada es 1 sobre x. ¿Cuál va a ser la derivada de este? Voy a tener 1 entre todo lo que yo tenga dentro, ¿sale? Estoy haciendo como que una analogía entre el logaritmo natural de x y el logaritmo de este polinomio. Su derivada es 1 sobre lo que yo tenga dentro del paréntesis. Por fórmula, así lo vamos a realizar. G de x, ¿qué es lo que hacemos? Como es igual un polinomio, tengo que aplicar la regla de la suma o de la resta, calcular derivadas por separado. Tengo acá derivada de 3x cúbica, me quedaría 9x cuadrada. Y en este caso el 2 baja, menos 4x. ¿Ok? Entonces ya tengo f', g', simplemente las voy a multiplicar porque eso nos dice la regla de la cadena. Multiplico lo que me dio f' por g', ¿sale? Entonces nada, y en este caso observen que como es una fracción y acá pues vendría siendo un entero, nada más puedo realizar la siguiente multiplicación. Esto que tengo acá multiplicado por esta fracción, esto por 1 me quedaría en el numerador. Y acuérdense que cualquier entero en la parte de abajo tiene un 1, ¿ok? Entonces el denominador por el 1 nos queda el mismo denominador y ya tenemos simplificada nuestra derivada, ¿sale? En este caso, chavos, también podemos aplicar regla de la cadena en funciones trigonométricas cuando el ángulo o el valor que se encuentra dentro de la función trigonométrica sea diferente de x, ¿ok? Y lo mismo en las funciones exponenciales cuando el exponente de la función exponencial pues no sea x, sino tengamos un polinomio, por ejemplo 2x más 5, no lo sé, algo distinto de x, ¿sale? Pero la explicación la pueden ver en videos anteriores donde les resumo cómo se resuelve cada uno de esos casos, ¿ok?
Espero que les haya sido de utilidad este video para la resolución de sus ejercicios. Les envío un cordial saludo.